Bienvenidos a nuestra profunda inmersión de hoy. Hoy. Vamos a charlar sobre el neoliberalismo, Ah, pero no solo como un simple modelo económico, ah, sino como un posible proyecto de civilización. interesante. Intrigante, ¿no? Totalmente. Lo que me parece fascinante es cómo el neoliberalismo intenta modificar un constructo que ha moldado al mundo durante siglos. Esa mezcla de capitalismo, estados-nación y racionalismo que damos por sentado. Claro, ese constructo es como el ADN de la sociedad occidental moderna. Es la base. Pensá en la división de poderes en una república Sí. o el énfasis en el pensamiento científico. Ajá. Son reflejos de este constructo en acción. Exactamente. Y lo interesante Los- es que este constructo no es algo estático, Mm, sino que ha ido evolucionando a lo largo de la historia. por supuesto. Por ejemplo, el concepto de Estado-nación ha cambiado mucho desde su aparición en el siglo XIX. Y ahora con el neoliberalismo parece que estamos presenciando un nuevo cambio de paradigma. Pero ¿qué implica este cambio? Exactamente. Bueno, una de las claves para entender el neoliberalismo es comprender que no se trata simplemente de libre mercado, sino de una visión del mundo Ajá. que busca transformar las bases mismas de la sociedad ¿Y cómo se supone que logra esto? de varias maneras. Mm. Por ejemplo, a través de la desracionalización, Desracionalización. es decir, un alejamiento de la lógica y la razón en la toma de decisiones. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de esto? Claro, pensemos en cómo las campañas políticas actuales Ajá. se basan cada vez más en apelar a las emociones y no a argumentos racionales. Entiendo. O cómo la publicidad nos bombardea con imágenes y mensajes que buscan generar una respuesta emocional, Ajá. más allá de la lógica. Es cierto, a veces parece que vivimos en un mundo donde la razón ha perdido terreno frente a la emoción. Exactamente. Y esto nos lleva a otro concepto clave, Sí, el homo mercancía. explícame. La idea de que en un sistema hipercapitalista, los individuos nos convertimos en simples mercancías, con un valor que se mide por nuestra capacidad de producir y consumir. Es una idea un poco perturbadora, ¿no? Como si nos redujeran a meros engranajes de una máquina económica. Sí, es una visión bastante pesimista del ser humano. Mm. Pero interesante es que esta visión se ha ido instalando en el imaginario colectivo Ah, a través de distintos mecanismos. por ejemplo. Bueno, pensemos en cómo se nos bombardea constantemente con mensajes Sí. que nos dicen que nuestra valía se mide por lo que tenemos, Mm. por lo que consumimos, Ajá. por nuestro éxito económico. O por la cantidad de seguidores que tenemos en las redes sociales. Exactamente, es como si nos estuvieran programando para convertirnos en homo mercancía. Y todo esto mientras el rol del Estado Sí. también se ve afectado por este proyecto neoliberal. Claro, el Estado neoliberal ya no se ve a sí mismo como un protector de los ciudadanos, sino como un facilitador del mercado. Su función principal es garantizar las condiciones para la acumulación de capital. Ajá, Incluso si esto implica reducir el gasto social claro. o desregular el mercado laboral. O sea que en vez de proteger a la gente, En cierto modo. ¿el Estado se convierte en un cómplice del sistema que le explota? Sí, y esto tiene consecuencias muy concretas en la vida de las personas. ¿Cuáles? Por ejemplo, el aumento de la desigualdad, Mm. la precarización laboral, Ah. la pérdida de derechos sociales. Es un panorama bastante desalentador, ¿no? Ujú. Parece que el neoliberalismo nos lleva hacia un futuro Sí. donde la individualidad y la solidaridad se ven erosionadas por la lógica del mercado. Sí es una posibilidad. Pero también hay quienes creen que es posible resistir a este proyecto, que podemos construir un futuro diferente. Me gusta esa idea. Y para eso es fundamental entender cómo funciona el neoliberalismo, Claro. cómo se ha ido instalando en nuestras vidas. De acuerdo. Y para profundizar en este análisis, me gustaría que volvamos un poco atrás en el tiempo. Para entender cómo surgió este proyecto neoliberal. Me parece una excelente idea para comprender el presente. Sí, A veces es necesario mirar al pasado. Exacto. Y según las fuentes que hemos analizado, Ajá. el neoliberalismo tiene sus raíces en la década de 1930, con un grupo de economistas que cuestionaban el intervencionismo estatal Claro. y defendían un capitalismo puro libre de regulaciones. Es cierto, pero en aquel entonces eran ideas marginales que Claro. no tenían mucho eco en la sociedad. ¿Y cómo fue que estas ideas que parecían destinadas al olvido Es la pregunta del millón. lograron convertirse en la fuerza dominante que son hoy? Según algunos autores,
Ajá. El punto de inflexión se produjo en la década de 1970, Claro. con la crisis del modelo keynesiano y el auge del monetarismo. La crisis económica de los años 70 creó un terreno fértil para las ideas neoliberales. Totalmente, la gente estaba harta de la inflación, del desempleo, de la ineficiencia del Estado. Ya. Y el neoliberalismo se presentó como una alternativa, como la solución a todos los problemas. Y así fue como el neoliberalismo comenzó a ganar terreno, Poco a poco. primero en el ámbito académico, Sí, luego en los círculos de poder ajá, y finalmente en la sociedad en general. exactamente. Y una vez que el neoliberalismo se instaló en el poder, comenzó a poner en práctica sus recetas. Claro. Privatizaciones, Ah. deregulaciones, Mm. recortes del gasto social. Y todo esto con la promesa de un futuro mejor, Por supuesto. de una sociedad más libre Sí. y próspera, pero ¿se cumplió esa promesa? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Mm. ¿Realmente el neoliberalismo ha generado la prosperidad que prometía? Es un buen punto. Ha generado más desigualdad, más pobreza, más exclusión. Es un debate complejo, con argumentos a favor y en contra. Sin duda. Pero lo que está claro es que el neoliberalismo ha transformado profundamente la sociedad en las últimas décadas. Sin duda. Y para comprender el alcance de esta transformación, es necesario analizar sus consecuencias en distintos ámbitos. ¿Cómo cuáles? La economía, la política, la cultura, Sí, la vida cotidiana. es un tema que da para mucho y que seguramente seguiremos explorando en futuras inversiones. Totalmente de acuerdo. Pero por ahora creo que es un buen punto de partida para empezar a reflexionar sobre el neoliberalismo Sí, y su impacto en nuestras vidas. totalmente de acuerdo. Y lo importante es no perder de vista ¿Qué cosa? que el neoliberalismo no es un destino inevitable, sino una construcción social que podemos cuestionar, que podemos desafiar. Exactamente. Y para eso es fundamental que nos informemos, que debatamos, que participemos activamente en la construcción de un futuro diferente. Un futuro donde la dignidad humana, la justicia social y la sostenibilidad ambiental sean los pilares fundamentales. Un futuro donde las personas sean más importantes que el mercado. Exactamente, Un futuro que todavía está por escribirse. totalmente. Y en ese futuro, el conocimiento y la crítica serán nuestras mejores herramientas. Porque solo comprendiendo el presente podremos construir un futuro mejor. Interesante. ¡Wow! Sí, definitivamente. Entonces continuaremos con esta conversación en nuestra próxima inmersión. Me parece perfecto. Hasta pronto. Hasta luego. Y hablando de comprender el presente, me parece que uno de los aspectos más preocupantes del neoliberalismo es su impacto en la forma en que pensamos y percibimos el mundo. ¿Te referís a la desracionalización que mencionábamos antes? Exactamente, el neoliberalismo parece promover una forma de pensar fragmentada, donde se prioriza la inmediatez, lo superficial, la satisfacción instantánea. Y esto se ve reflejado en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Por ejemplo, en la forma en que consumimos información. Totalmente pensemos en el auge de las redes sociales, donde la información se presenta en forma de fragmentos breves, descontextualizados, sin profundidad. Ajá. Es como si se nos estuviera entrenando para pensar en términos de likes y retweets en lugar de analizar críticamente la información que recibimos. Es cierto, a veces parece que la capacidad de atención se ha reducido a la mínima expresión, y esto nos hace más vulnerables a la manipulación, a la propaganda, a las fake news. Sin duda, esto nos lleva de nuevo al concepto de homomercancía. Si nuestra identidad se define por lo que consumimos, por las marcas que usamos, por las experiencias que compartimos en las redes sociales, entonces nos convertimos en blanco fácil para la manipulación publicitaria. Ah, porque ya no somos personas con necesidades y deseos propios, sino consumidores a los que se puede moldear a través del marketing. Exactamente. Y esto tiene consecuencias no solo en el ámbito económico, sino también en el social y el político. ¿Podría explicarnos un poco más esto? Claro, pensemos en cómo el neoliberalismo ha promovido la individualización, la competencia, el sálvese quien pueda. Sí. Esto ha llevado a una erosión de la solidaridad, de la empatía, del sentido de comunidad. Es cierto, cada vez es más difícil pensar en términos colectivos en el bien común. Parece que el individualismo se ha impuesto como la única forma de vida posible. Y esto tiene un impacto directo en la política. Si la gente solo piensa en su propio beneficio, en su propio interés individual, entonces es más fácil que se deje seducir por discursos demagógicos, por promesas fáciles que nunca se cumplen.
Y también es más fácil que se desilusione de la política, que se desentienda de los asuntos públicos, que deje que otros tomen las decisiones por ellos. Exactamente. Y esto es precisamente lo que busca el neoliberalismo, despolitizar a la sociedad, convertir a los ciudadanos en meros consumidores. Es un panorama bastante preocupante, ¿no? Ujú. Pareciera que el neoliberalismo nos lleva hacia un futuro donde la democracia, la participación ciudadana, el bien común, son conceptos cada vez más vacíos de contenido. Sí, es una posibilidad, pero también hay quienes creen que es posible resistir a este proyecto, que podemos construir un futuro diferente. ¿Y cómo se supone que podemos hacer eso? Bueno, en primer lugar, creo que es fundamental tomar conciencia de cómo funciona el neoliberalismo, cómo se ha ido instalando en nuestras vidas, cómo ha ido moldeando nuestra forma de pensar y de Ya. actuar. Lo primero es comprender al enemigo, ¿no? Exactamente. Una vez que entendemos cómo funciona el sistema, podemos empezar a buscar estrategias para combatirlo. ¿Y qué tipo de estrategias podríamos utilizar? Bueno, hay muchas opciones. Por ejemplo, podemos empezar por cuestionar la lógica del consumo, por buscar alternativas al modelo de vida basado en la acumulación de bienes materiales. Es decir, consumir menos de forma más consciente, más responsable. Exactamente. También podemos buscar formas de fortalecer la solidaridad, la cooperación, el sentido de comunidad. Ah, Por ejemplo, a través de la participación en organizaciones sociales, Ajá. en movimientos ciudadanos, Mm. en proyectos colectivos. Claro, reconstruir el tejido social, volver a pensar en términos colectivos en el bien común. Exactamente. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la política. Es fundamental que nos involucremos en los asuntos públicos, que participemos en la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, más democrática. Es decir, que no nos conformemos con ser meros consumidores, Exacto. sino que nos convirtamos en ciudadanos activos, críticos, comprometidos con la transformación social. Exactamente, la lucha contra el neoliberalismo es una lucha por la democracia, por la justicia social, por la dignidad humana, y es una lucha que debemos dar en todos los frentes, en lo personal, en lo colectivo, en lo político. Y en esa lucha, el conocimiento es nuestra mejor arma. Comprender el neoliberalismo, sus mecanismos, sus consecuencias, es el primer paso para poder combatirlo. Totalmente de acuerdo, y para eso es fundamental que sigamos investigando, que sigamos debatiendo, que sigamos compartiendo información. Porque solo a través del conocimiento y la acción colectiva podremos construir un futuro diferente. Y hablando de acción colectiva, me parece que uno de los mayores desafíos que enfrentamos es cómo construir una alternativa al neoliberalismo. No basta con criticar el sistema. Claro. También necesitamos propuestas, ideas, proyectos que nos permitan imaginar un futuro diferente. Totalmente de acuerdo. Y creo que para construir esa alternativa es fundamental recuperar algunos de los valores que el neoliberalismo ha erosionado. La solidaridad, la cooperación, el sentido de comunidad. O sea, volver a pensar en términos de nosotros en lugar de yo. Exactamente, necesitamos una sociedad donde las personas se sientan parte de un proyecto común, donde se valore la colaboración por encima de la competencia, donde el bien común esté por encima del interés individual. Pero ¿cómo se traduce eso en la práctica? ¿Cómo construimos una sociedad así en un mundo donde el individualismo y la lógica del mercado parecen ser las fuerzas dominantes? Bueno, no hay una respuesta fácil a esa pregunta, pero creo que hay algunas claves que podemos tener en cuenta. Por ejemplo, es fundamental fortalecer los espacios de participación ciudadana, los movimientos sociales, las organizaciones comunitarias. O sea, crear espacios donde la gente pueda organizarse, debatir, proponer ideas, llevar a cabo acciones colectivas. Exactamente, también es importante promover la educación en valores, la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con la transformación social. Es decir, una educación que no se limite a transmitir conocimientos, sino que también fomente el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, la empatía, la solidaridad. Precisamente, y por supuesto no podemos olvidarnos del rol del Estado. Es necesario un Estado que promueva la justicia social, la redistribución de la riqueza, la protección de los derechos humanos. O sea, un Estado que deje de ser un mero facilitador del mercado y vuelva a ser un garante del bien común. Exactamente, un Estado que invierta en educación, en salud, en vivienda, en cultura, en todas aquellas áreas que son fundamentales para el desarrollo humano y social. Es decir, un Estado que ponga a las personas en el centro de sus políticas en lugar de poner al mercado. Precisamente, y creo que para lograr este cambio de paradigma es fundamental que la sociedad se movilice, que exija a sus gobernantes políticas que promuevan el bien común, la justicia social, la sostenibilidad ambiental.
O sea, que no nos conformemos con ser meros espectadores, sino que nos convirtamos en protagonistas del cambio. Exactamente, el futuro no está escrito, depende de nosotros construir el mundo que queremos y para eso necesitamos unir fuerzas, organizarnos, luchar por un futuro más justo, más equitativo, más humano. Un futuro donde el neoliberalismo sea solo un mal recuerdo. Un futuro donde las personas sean más importantes que el dinero. Un futuro donde la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo sean los valores que nos guíen. Ese es el futuro que debemos construir y para eso necesitamos la participación de todos. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar económicamente y comparte nuestro trabajo. Hasta la próxima.